Muy buenas noches, mis queridos amigos. Acá nuevamente con ustedes para compartir unas citas maravillosas de los testimonios. En esta noche vamos a tener para ustedes de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Vamos a ver cuál va a ser la señal de que se acerca el fin o la segunda venida de Cristo. Vamos a pedir la bendición divina. Querido Dios, gracias Señor por este momento que nos das de reflexionar en tu palabra inspirada. Te suplicamos tu bendición para que nos aclares esta gran verdad. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien amigos, vamos a sacar entonces de Joya de los Testimonios del tomo 2 un apartado que dice un indicio de que se acerca el fin. Este título es propiamente de los editores de este maravilloso tema que vamos a tener. Un indicio de que se acerca el fin. ¿Ya? Cuando proviene de los testimonios, un indicio que se acerca del fin, hay que tener toda esa confianza, ¿ya? Porque son los testimonios, es el espíritu de la profecía. Como dice Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía es parte de la creencia fundamental en la iglesia remanente de Dios. Entonces, cuando vengan palabras humanas, no lo hagamos caso. Pero cuando es de la ley y el testimonio, sí. Vamos a ver qué vamos a aprender esta noche, que es importantísimo. ¿Ya? Entonces el título del libro de Joya de los Testimonios, tomo 2, que vamos a estudiar brevemente, es un indicio que se acerca el fin. Indicio es sinónimo de señal, ¿ya? Una señal de que se acerca el fin. Acá no nos va a enseñar nada del año de la segunda venida de Cristo, el año del fin del mundo, el año del fin del tiempo de gracia, para nada. Acá es señal de que la venida de Cristo está cerca. Dice así entonces, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, ¿de quién está refiriendo? De Satanás, de Lucifer. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de burla, de escarnio y de vergüenza, o de ridículo también, ¿no? Los perseguidores gobernantes, ministros de las religiones y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, contra la iglesia remanente de Dios, contra los adventistas del séptimo día, para ser más claro. Entonces Satanás quiere desaparecer, borrar del mapa a este pueblo remanente de Dios, que guarda el sábado, que pone en vigencia el cuarto mandamiento, el sello de Dios. Ese es su objetivo. Entonces va a unir a toda una gran confederación del mundo, sea gente educada, gente de alta alcurnia, se van a mezclar pues gente intelectuales con gentes ignorantes, con gente plebeyas, ¿no? Que odian la religión de Cristo para unirse, para perseguir al pueblo remanente, al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, eso es su plan, anular la ley de Dios. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo aún, así dicen las escrituras, ¿ya? Como esas religiones
son generalmente religiones de filosofía, religiones de tradiciones, religiones tipos gnósticos, religiones espiritistas, que creen en la inmortalidad del alma, que adoran imágenes. Entonces, no teniendo cómo demostrar con un escrito está que respalde sus falsas creencias de la inmortalidad del alma y de la santificación del domingo, ¿qué van a hacer? Lo único que van a hacer es insultar, agredir verbalmente, calumniando al pueblo que observa los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no teniendo pues un escrito está para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Está bien claro ahí, justamente. Entonces lo que van a hacer el pueblo es presionar a los congresistas para que legislen una ley dominical en el Congreso. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo o de los 10 mandamientos. No pueden aceptar un domingo, porque el domingo en ninguna parte de la Biblia está escrito que es un día de descanso, sino el séptimo día, que es el sábado. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Es el último gran conflicto, la última batalla entre la mentira y la verdad, entre el error y la verdad. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado final. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Dios no se va a quedar quieto, mis queridos amigos. Cuando se promulgue una ley dominical desde Estados Unidos, no se va a quedar quieto, porque Dios no va a ser objeto de burla y menosprecio para siempre. Dios va a actuar como actuó en los tiempos de Egipto para poder liberar a Israel de su esclavitud. Hizo las cosas ya de manera personal. Dios se tomó de la manera personal contra aquellos que esclavizaron al pueblo de Israel. Egipto también tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron. Se entercaron, lucharon contra Dios en la persona de su pueblo y Dios tuvo que actuar. Miles y miles, cientos de miles de egipcios murieron a causa de las 10 plagas. Lo mismo se va a repetir ahora. El Egipto del mundo va a tener sus 7 plagas, pero todos tienen la oportunidad ahora, mientras hay tiempo de gracia. Dice la sierva del Señor: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, ¿ya? Nuestra nación, que es Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Así es, cuando salga la ley dominical en el Congreso, en oposición, en violación a la ley de Dios, prácticamente Estados Unidos dejará de ser prácticamente el país de la libertad religiosa. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para unir la mano del poder romano, o sea, del papado, de la religión católica, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, o sea, va a haber una triple alianza: el protestantismo apóstata, el catolicismo romano y el espiritismo moderno. Esos tres de manera camuflada se van a unir. ¿Para qué? Para que se dé una ley del Domingo Nacional de Descanso. Ahora vamos a leer la parte importante de aquí que está resaltado de rojo. ¿Qué va a suceder entonces
cuando ocurra eso en Estados Unidos, cuando salga la ley dominical, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, ese es el indicio de que el fin de las cosas, el fin de la historia de este mundo, está cerca. Es bien claro ahí. Cuando suceden esas cosas, entonces sabremos que ha llegado el tiempo, ¿ya? En que se verá la asombrosa obra de Satanás, que ha creado todo, uniendo la política con la religión, uniendo la iglesia con el Estado. Entonces, para que saquen leyes de opresión, leyes en contra de la libertad religiosa, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá esa asombrosa obra satánica y que el fin de la historia de este mundo está cerca. Va a ser la última lucha entre el bien y el mal. Pero bien claro dice aquí, recién sabremos que el fin está cerca. Mientras tanto, ahora que todavía no hay ley dominical, no podemos estar presumiendo de un año del fin del mundo, que muchos ahorita apóstatas y disidentes están diciendo que Jesús va a venir el 2027, el 2030 y el 2031. Están poniendo fechas cuando Dios ha ordenado a sus hijos que el día y la hora nadie lo dará a conocer, ningún hombre, sino solo Dios el Padre. También está en Hechos 1:7. Que toda potestad de los tiempos y las sazones está en manos del Dios Padre y no del hombre. Entonces, pero Dios en su infinito amor, a través del libro de Apocalipsis capítulo 13, nos revela que cuando se unan las dos bestias de Apocalipsis, ¿no? La primera bestia que sale del mar y la segunda bestia que sale de la tierra como una planta, cuando se unan los dos, sabremos que el tiempo del fin está cerca. Mientras tanto, ahora no. Nuestro deber es vivir cada día con Cristo. Nuestro deber es estar preparados como si fuera que cada día o cada noche que pasa es nuestro último día de gracia. Tenemos que vivir cada día en relación con Dios. No esperar un año para recién pocos meses o pocos días antes recién prepararnos. Dios no ha ordenado eso. Entonces, la señal de que el fin está cerca es la ley dominical. Mientras no haya ley dominical, no sabremos cuándo el fin estará cerca. Y sigue diciendo la sierva del Señor, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. ¿Eso en qué año sucedió? En el año 70, en la destrucción de Jerusalén por los romanos, por Tito, el emperador Tito, calmando pues cuando rodearon Jerusalén, las murallas de Jerusalén, los cristianos que estaban dentro de las murallas se habían dado cuenta de que esa era la señal que Jesús les había dicho cuando estaba en el Monte de los Olivos. Eso está en Mateo 24, ¿no? Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, las señales del regreso de Cristo. Entonces ahí describió prácticamente que cuando ejército romano rodearan Jerusalén, sabrían que era señal de que los cristianos que estaban adentro todavía pudiesen escaparse. Y así fue, ni un cristiano murió porque obedecieron y esa fue la señal. Entonces esa señal se va a repetir, pero de otra forma. Dice, esta apostasía, o sea, se refiere a la ley dominical, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal, un indicio más claro. Dice, esta apostasía de la ley dominical podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Se está refiriendo al tiempo de gracia, ¿ya? De que nuestra nación, Estados Unidos, colmó la medida de su culpabilidad, de su pecado, de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia, o sea, el Espíritu Santo, está por emprender el vuelo para nunca volver. Entonces, la ley dominical va a ser la señal de que el Espíritu Santo se estará retirando definitivamente para nunca más volver, porque esa apostasía ya es una rebelión directamente contra la ley de Dios, contra su autor. O sea, han rechazado a Dios. Al rechazar su ley, han rechazado a su autor,
que es Dios mismo. Entonces Dios ya no puede hacer más por una nación culpable que ha rechazado a Dios cara a cara, como decir, ¿sabes qué? Tu ley, tus 10 mandamientos no sirven. Aquí yo voy a poner mi ley, que es el domingo, y punto y se acabó. ¿Y quién? Entonces el hombre con esa actitud está asumiendo las prerrogativas de Dios, está usurpando la autoridad de Dios, está poniéndose por encima de Dios al poner una ley que no es la ley de Dios, sino es una ley humana, una ley de tradiciones, ¿no? Inspirada pues por Satanás. El domingo es un día de adoración al sol. Eso lo sabemos, que a través de la historia todas las culturas, naciones han adorado al sol. Entonces el día domingo, Sunday, significa día del sol. Entonces estarían exaltando ese día con una ley todavía. Entonces bien claro está que la señal de que se ha llegado al fin, ¿qué cosa es? La ley dominical, y no una fijación de fecha antojadizamente, un año de que Cristo va a venir el 2031. Es totalmente un error. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto prácticamente es una alegoría, ¿no? No quiere decir que los muertos, las personas después de muerto hablan, sino esto es una figura de que cuándo se va a hacer justicia, la palabra hasta cuándo, ¿no? Entonces eso está en Apocalipsis 6:10. Y la respuesta está en el versículo 11, ¿no? En la Biblia, que dice, hasta que se completen el número de los consiervos de Dios que habían de ser muertos también. Mejor dicho, hasta completar el número o la cantidad de los que han de salvarse para recibir la vida eterna. Entonces, que quede esto bien claro, de que la señal para el regreso de Cristo, de que está cerca, es la ley dominical. De ahí no pasarán más de 3 años y medio desde que el día que salga la ley dominical en Estados Unidos, no van a pasar más de 3 años y medio del retorno de Jesús. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivale ¿a cuánto? A 3 años y medio. 3 años y medio de abuso de la Iglesia Católica con los protestantismos apóstatas contra el pueblo remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así es, mis queridos amigos, he querido pues demostrarlo claramente que dice la sierva de Dios y la palabra de Dios, de que la señal de la segunda venida de Cristo que está cerca es la marca de la bestia, la ley dominical. Vamos a despedirnos con una oración, que esto haya quedado claro. Querido Padre Dios, gracias por tu aclare, gracias por tu luz. Queremos que esto pues queda bien afirmado y no poder estar poniendo en tela de juicio, Señor, lo que nos has ordenado. Te lo suplicamos que nos ayudes y siempre a buscar con un escrito está tu verdad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Conmigo será hasta otro día, si Dios quiere.